¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué las guerras, el dolor y la injusticia siempre prevalecen? Enfermedad, sufrimiento, odio, terror, violencia y muerte a cada paso. ¿Por qué la vida parece no tener sentido? ¿Por qué el camino hacia la paz es tan esquivo? ¿Tienen propósito nuestras vidas? Tenemos miedo por nuestra salud, nuestras finanzas, el futuro de nuestros hijos, nuestra seguridad. ¿Hay más en la vida que solo esto? Muchas preguntas y muy poca esperanza. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Esta esperanza es Jesús. Viviendo tiempos inéditos. Estamos viviendo momentos donde la fe de muchos está siendo puesta a prueba como nunca antes lo hemos vivido. Ahora hemos visto que en cuestión de minutos la vida de nosotros puede cambiar de manera radical. Un terremoto puede dejar en escombros grandes ciudades, como recientemente ocurrió en Venezuela y como ocurrió también en China. Y sabemos que el día de mañana no es garantizado para nadie. Nosotros vivimos sometidos a este tipo de situaciones que la verdad pueden perturbar y cambiar nuestra vida de una manera exabrupta. De hecho, en distintas regiones del mundo hay hermanos cristianos que están siendo perseguidos por su fe, porque ellos están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, solamente por reunirse y decir que creen en Dios, por decir que tienen una fe en el Señor. Eso es suficiente para que los persigan, y no solamente para ser perseguidos, inclusive para ser asesinados. Pero es en ese entorno donde nuestra fe realmente viene a ser probada. Y en el otro lado de la fórmula hay, por decirlo así, predicadores que te venden una fe, pero no una fe en Jesucristo, una fe en la fe, diciendo que si tú pides con fe, Dios está obligado a hacer aquello que tú declaraste, que tú decretaste. Y realmente eso es una distorsión de lo que la Biblia nos enseña. Porque el Señor sigue siendo soberano de la creación. Él sigue sentado en su trono diciendo lo que se hace y lo que no se hace. Y no puede ser que yo, la criatura, porque yo decreté, y por cierto, quien decreta es quien tiene la autoridad monárquica, por decirlo así, para hacerlo. Si usted es súbdito, usted no puede hacer decretos. El único que puede hacer decretos es el rey. Entonces te prometen cosas. Te dicen que si tú das una cantidad de dinero, entonces Dios tiene que triplicártelo. Y eso es mentira. O te dicen, pare de sufrir, porque si tú tienes fe, entonces como hijo de Dios tú no tendrás que pasar por ninguna enfermedad, por ningún problema, por ninguna situación, porque Dios está obligado a darte todo lo que necesitas, porque así Él lo ha diseñado. Y vuelvo y te digo, esos son distorsiones de lo que la palabra dice, porque en ningún momento la palabra te dijo que no íbamos a padecer aflicciones. ¿Y qué pasa con esas personas? Cuando llega el momento de la prueba, se sienten decepcionados, se sienten que Dios les ha fallado, pero es que realmente Dios no le ha hecho ese tipo de promesa. El propio Jesús, cuando caminó entre nosotros, dijo, de cierto os digo que en el mundo tendréis aflicciones. Pero también nos dijo, no teman porque yo vencí al mundo y prometo estar con ustedes hasta el fin. Así que esa es la garantía que nosotros tenemos. Tenemos garantía de victoria, pero no garantía de que no vamos a pasar por tribulaciones. Entonces, la fe de nosotros, y es lo que Dios quiere, es que se fortalezca de tal manera que cuando pasemos sí o sí por esas tribulaciones, estemos como la roca, estemos firmes, parados en Cristo, sabiendo de que Él nos guarda, Él nos cuida y Él sabe que es lo mejor para nosotros.
Porque si nos dicen lo contrario, como muchos prometen, con una falsa fe, ¿qué va a ocurrir cuando el milagro que estoy pidiendo no llegue? ¿Qué va a pasar cuando esa oración que yo he hecho aparentemente no sea contestada? ¿Qué va a pasar cuando el médico confirme un diagnóstico que yo no me esperaba? ¿Será que Dios dejó de ser Dios? Y este es el predicamento en que nos encontramos cuando tratamos de predicar un evangelio distinto al que está en la Biblia. Cuando queremos predicar un evangelio de la prosperidad, un evangelio que entre otras cosas te dice que tú estás, porque si tú das tu dinero o porque si tú estás en fe y tú lo decretas, Dios está obligado a blindarte y que tú permanezcas prosperado, bendecido y en victoria. Pero esa no es la realidad. Porque yo no sé ustedes, pero hay oraciones que yo estoy haciendo a Dios y se las estoy haciendo de hace algún tiempo y todavía no la ha respondido. O posiblemente sí la está respondiendo, soy yo el que no la estoy escuchando. Sí, porque nosotros queremos escuchar lo que queremos y cuando no nos están diciendo lo que queremos, entonces nos negamos. Ustedes han visto cuando la gente usa estos radios de comunicación. Para hablar, ¿qué hay que hacer? Apretar el botón. Y para escuchar, ¿qué hay que hacer? Pero muchas veces nosotros apretamos el botón, Señor, gimme, gimme, dame, dame, parecemos cabras, dame, quiero, mírame. Pero no soltamos el botón para escuchar la voluntad de Dios. Entonces cuando las cosas no resultan como queremos, es que Dios ya no me quiere. Es que Dios no es tan fiel como lo habían pintado. Es que Dios, y comienzas tú a atribuirles epítetos negativos a Dios cuando realmente tú estás atribuyéndole promesas que Él nunca hizo. Y es preciso en esos momentos cuando la fe deja de ser una teoría y se revela verdaderamente cuál es su naturaleza. Porque una cosa es decir que creemos en Dios cuando todo marcha bien, y otra cosa distinta es seguir diciendo y seguir confiando aun cuando nuestros ojos naturales no están viendo lo que Dios está haciendo. Porque también te digo algo y te lo aseguro, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está operando aunque tú no te des cuenta. A veces sentimos como que Dios me está ignorando. No, Él no te está ignorando, sino que Él hace las cosas en su voluntad, en su tiempo perfecto, no en el tiempo tuyo. Y nuestro error más grande es que a veces queremos pedirle con pistola al Señor. Señor, quiero que me des una casa, pero la quiero pronto, porque yo quiero hacer una fiesta de Navidad. Así que como para septiembre ya me la tienes que estar dando para yo poder comprar los muebles. ¿Qué te pasa? Tú no puedes imponerle a Dios su voluntad. Posiblemente la voluntad de Dios sea dártela mucho antes. O posiblemente mantente viviendo en ese apartamento alquilado que todavía no es tu tiempo. Es que nosotros queremos imponer nuestra voluntad por encima de la del Señor. Entonces, la pregunta entonces no es solamente si creemos que Dios puede hacer un milagro. Realmente la pregunta es si seguiremos siendo fieles a Dios si Dios decide actuar de una manera diferente de la que esperamos. Una vez puse este ejemplo y creo que cabe en este momento. Imagínate, Lorenzo, que tenemos una información fidedigna. Me llegó un fax del cielo. Bueno, ya no es fax, me llegó un email del cielo. Dice, Lorenzo ya ha pedido muchas cosas y dice Dios que de aquí en adelante ya agotaste tus peticiones, ya no te va a hacer caso. La pregunta es, si sabiendo eso, uno seguiría adorando a Dios y creyendo en Él. Quiero que sepan que para muchas personas hasta ahí le llegó la fe. Porque están confiando en las cosas o están buscando a Dios por lo que Él puede hacer. Y realmente nosotros no buscamos a Dios por lo que puede hacer, sino por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es suficiente. Suficiente. Mira, lo demás es añadidura. Y nosotros tenemos que aprender a vivir así. ¿Y qué pasa si Dios, como le decía, no responde de la manera que nosotros pensamos? Y por eso les planteo que esta es una pregunta que no es nueva. Hace más de 2500 años, revisando la palabra, 3 jóvenes hebreos enfrentaron exactamente este mismo dilema. Ellos sabían que Dios tenía poder para librarlos de todo mal y en el caso de ellos librarlos de un horno de fuego. Pero ellos también entendían que la verdadera fe no consiste en manipular la voluntad de Dios. No, eso no es verdaderamente la fe, sino en permanecer fieles cualquiera que sea la decisión que Dios tome.
Su respuesta quedó registrada en una de las declaraciones más grandiosas que dice la Biblia. Porque cuando le preguntaron, y entraremos ya en detalle a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les preguntaron, ¿ustedes van a postrarse ante? Y dice, no. ¿Y qué tal? Mira, nosotros no lo vamos a adorar. Y si Dios Dios nos va a proteger. Y si no, no importa. Lo importante es que nuestra fe está puesta en Dios. Y aquí es donde está el detalle. La fe no está puesta en el milagro. La fe está puesta en el que hace el milagro. Cuando tú entiendes eso a la perfección, entonces tú dices, yo confío en Dios, confío en su fidelidad y estoy seguro que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y que cuando yo le pida algo, si Él considera que es conveniente, Él va a evitar eso de mi vida. Pero si Él también considera que yo debo atravesar por ahí, Él va a permitir que yo pase por esa tribulación. Pero no me va a dejar solo. Y es aquí donde, en esta misma clase de fe, que el Señor sigue buscando en su iglesia hoy. Por eso que el mensaje que Dios nos ha dado para esta mañana lleva por título, y si no, fieles hasta el fin. ¿Cuántos están dispuestos a estar fieles hasta el fin? Dile al de al lado, no te quebrantes. Ahora sí quisiera adentrarnos en esta historia. Los voy a llevar al libro de Daniel. Vamos a estar en el capítulo 3. Voy a estar leyendo para ustedes los versos a partir del verso 16. Cuando lo tengan me dicen un poderoso gloria a Dios. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco obedeceremos, adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú quieres no solamente fortalecer nuestra fe, sino enseñarnos en qué consiste realmente la fe. La fe es en ti, Señor. Y permite, Señor, que hoy podamos, a través de esta palabra, Señor, llegar hasta lo más profundo de los corazones de cada uno de los que nos escucha. Por mi parte, Señor, me siento inútil si tu Espíritu Santo no me ayuda a presentar esta palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos decimos. Miren qué interesante, pueden tomar asiento. Este pasaje que acabamos de leer, pues nos traslada a uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel. Porque nos damos cuenta que Jerusalén había sido conquistada, el templo había sido destruido y ahora habían llevado al pueblo de Israel cautivo. Y en medio de esa situación, estos muchachos se mantenían fiel a la fe que tenían en el Dios de Israel. Entonces ellos habían inclusive determinado no contaminarse con las cosas de Babilonia, con las cosas de ese mundo, como muchos de nosotros podríamos tener la intención de no contaminarnos con las cosas del mundo que nos rodea. De hecho, Babilonia es tipo del mundo. Pero siendo así las cosas, vemos que todo parecía indicar que el pueblo de Dios había sido derrotado. Imagínense, el pueblo que Dios escogió, de repente destruido, los exiliaron, y cualquiera diría, no hay Dios. Cualquiera diría, ¿para qué perder el tiempo? O esa fe que tenemos es una fe que no tiene sustento, porque mira, Dios nos permitió que hasta que nos invadieran. Y ahí es donde vienen las dudas. Y lo que Dios quiere hoy es examinar tu corazón. Porque muchas veces estamos aquí en la casa de Dios, estamos, claro que sí, pidiéndole cosas a Dios por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestras relaciones, y a veces cuando no vemos la respuesta inmediata y más bien lo que vemos es un panorama desalentador, comenzamos a pensar, ya Dios no está conmigo. Y ese pensamiento pasa por la cabeza de muchas personas. Y es lo que Dios precisamente hoy quiere trabajar en nuestro corazón. Con el paso del tiempo, Dios permitió que esos jóvenes ocuparan posiciones importantes en el gobierno. Pero en este sistema que era
cuando había un reinado, donde estaba el rey Nabucodonosor, él, sabemos por lo que dice la historia, que él levantó una enorme estatua de oro y que el decreto decía que todos tenían que adorarla. Y ellos estaban dispuestos a hacer muchas cosas por entrar en la cultura de ese pueblo. Lo que no estaban dispuestos era a traicionar su fe en Dios. Porque no se trata, y quiero insistir a lo largo de esta mañana, no se trata solamente de hablar de fe. Porque decir ten fe es hablar incompleto. Hay que decir ten fe en Dios. Porque ahora mismo yo puedo tener fe en mi chequera, puedo tener fe en mi estatus económico, puedo tener fe en muchas cosas que no es la fe original o la fe real que debemos tener, que es la fe en Dios. Así que vemos que estos muchachos toman una determinación y no fue una confesión nacida de la comodidad, porque muchas veces a ti puede ser que llegues a un momento donde te confrontes tu comodidad, donde confrontes tu estatus por admitir que Dios es tu Señor. Mucha gente está en sus trabajos y tienen años de trabajar en esa oficina y la gente no sabe que son cristianos. Porque para no contrariar a nadie, para no meterse en problemas, prefieren no decir que son cristianos. Y eso no es tener fe. De hecho, entre esa acción y negarlo 3 veces como hizo Pedro, no hay ninguna diferencia. Y muchos negamos a Dios, y no 3 veces, muchas más veces. Cada vez que tenemos la oportunidad de llevarle la palabra de Dios a alguien y no lo hacemos, estamos negando a Cristo. Estamos negando la fe. Y esto es lo importante, porque nuestro Dios puede librarnos, como dijeron estos muchachos. Pero estas 3 palabras, y si no, están revestidas de tanta importancia para alimentar nuestra fe en el día de hoy. Y es por eso que yo quisiera que pudiéramos ver algunas características que distinguen la fe verdadera, esa que es inquebrantable. Y basado en lo que está, de la conducta que estos muchachos tuvieron, y eso está en el libro de Daniel capítulo 3, lo primero que vemos es que esta fe verdadera permanece firme cuando el mundo presiona nuestras convicciones. Porque te aseguro que el mundo te va a probar. El mundo quiere saber, como dice el chinito, ¿dónde tú eres? ¿Y qué contestó el chinito? Di tu primero. Porque no quieren contrariar, no quieren ponerse en evidencia. El versículo 16, y voy a estar en Daniel 13, así que usted no cierre la Biblia. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y miren que estas palabras no reflejan arrogancia ni desprecio de parte de los muchachos. Lo que está expresando es una convicción que ya ellos habían tomado antes de llegar a estar frente al rey. Cuando el rey los llamó y el rey estaba enojado, pero a ellos no les importó. Y ellos con todo respeto le dicen, señor, rey, te entendemos y todo, pero eso que tú nos estás pidiendo, sorry, pero no lo vamos a hacer. Tenemos unas convicciones que nos prohíben adorar a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Y ellos se pararon detrás de lo que dijeron. Y qué interesante es cuando tú tienes una fe tan firme que tú estás dispuesto a respaldar tus palabras con ellos. Porque las palabras se las lleva el viento. Lo importante es saber que nosotros estamos dispuestos a hacer cada día para mostrarle al mundo y a Dios que realmente tenemos fe en Él. Y Dios no está en discusión. Aquí ellos, como les decía, no se pusieron a discutir con Nabucodonosor. Puede ser que él los amenazaba porque ellos ya tenían cargos de importancia en el gobierno. ¿Cuántos de nosotros por preservar un trabajo ha hecho cosas que niegan la fe? Cuando tu jefe te dice, mira, yo recuerdo, yo tenía un jefe, cuando trabajaba hace muchos años en Zona Libre Colón, para esos años las exportaciones a Cuba estaban prohibidas. Pero él tenía unos cubanos, y tenía unos cubanos de Miami que necesitaban mandar un container de aires acondicionados a Cuba. Y él se pusieron de acuerdo, llenaron todos los formularios, pero me trae el papel a mí. Y me dice, firma esta salida. Y yo le digo, ¿qué salida? De esta mercancía que va para Cuba. Yo no voy a firmar eso. La ley lo prohíbe. Pero tú trabajas para mí, pero yo no voy a hacer lo que está en contra de la ley. Pero tú tienes que firmarla. Bueno, me vas a votar, pero yo no voy a firmar eso. Y eso me pudo haber costado el trabajo.
A los pocos minutos me llama la esposa del dueño, me dice, quisiera conservar a mi esposo por más años. Él tiene 2 bypass y yo creo que tú vas a ser la causa de que tengan que ponerle un tercero. Y es que yo le dije, pero es que yo no puedo hacer algo que va contrario a la ley. Si pero nada más tienes que firmar el papel. Y yo, no, eso no significa nada más tengo que firmar. Eso me puede traer una implicación legal y usted no entiende, pero mi fe también implica que yo no puedo hacer cosas que son indebidas. No podemos. Ay, pero es que si yo no lo hago me votan. Que me voten. Y si no, que me voten. Y eso es lo que, y si Dios permite que te voten, yo te aseguro, pues, porque ya tiene algo preparado mejor para ti. Eso es así, tienes que creerlo, porque es la fe no en el milagro, es la fe en el que hace el milagro. Y nosotros sabemos que estos muchachos se pararon con determinación. Mientras la fe no sea confrontada, cualquiera puede parecer firme, pero cuando el mundo exige que acomodemos nuestras convicciones para evitar las dificultades, ahí es precisamente donde se revela quién es quién. Ahí sabemos si los guapos son guapos. Ahí vamos a saber qué es lo que te motiva, porque muchas veces, como le dije, para que mi esposo no se ponga bravo, para que mi vecina no me critique o para que mi jefe no me despida, no. Tú tienes que pararte en un solo lado y es el lado de Cristo. Lo que está bien para Cristo está bien para mí. Lo que pasa es que este mundo se ha dejado de ser cristocéntrico para volverse humanista. ¿Y qué es el humanismo? Para nosotros, los cristianos, en el centro está Jesús. Y todo gira para nosotros en torno a Cristo. Y lo que esté bien para Cristo está bien para nosotros. Pero el humanismo quita a Cristo del centro y pone al hombre. Entonces, todo lo que esté bien para el hombre es aceptado. Y si el hombre quiere darle rienda suelta a sus placeres sexuales, entonces está bien. Hay que tolerarlo porque eso beneficia al hombre. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos como esos jóvenes y decir, mire Señor, con todo el respeto, yo no hago eso. Porque entonces yo no voy a estar firme. La valentía del creyente nace de la presencia de Dios. De hecho, miren, revisando esto, Moisés le dijo a Josué, el propio Moisés, porque a veces pensamos cuando hablamos de esfuérzate y sé valiente, siempre citamos el libro de Josué. Pero es que antes de que muriera Moisés, el propio Moisés le dijo a Josué delante del pueblo, eso es Deuteronomio 31, 7 y 8, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que vemos que eso de esfuérzate y sé valiente no comenzó en Josué. Ya desde Deuteronomio el propio Moisés, escuchando, siendo transmisor de la palabra de Dios, le dijo, Naca, tú eres el que vas a hacer esto. Eso sí, vas a conquistar, pero conquistar no significa que no tendrás que pelear. Conquistar no significa que no tendrás que hacer un esfuerzo para lograr aquello que Dios te prometió. Porque Dios te está prometiendo la victoria, mas no te está prometiendo que no vas a tener situaciones difíciles. Y eso es lo que para nosotros tiene que entenderse como una fe verdadera. Yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en que Él me va a dar la victoria a pesar de que las cosas se están poniendo difíciles. A pesar de que mi jefe me está amenazando con despedirme. Yo me acuerdo un tiempo, yo no vivía aquí en Panamá, pero mi familia sí estaba aquí. Y cuando yo llamaba a mi esposa, ¿cómo estás? Aquí nerviosa. ¿Por qué? Porque mi jefe todos los días me dice, te voy a votar. Ese era el saludo que le decía, te voy a votar. Y un día un amigo pastor fue a visitarla y le dijo, no sé por qué vengo, si yo sé que Cristian no está en Panamá, pero vengo a decirte algo de parte de Dios. Tu jefe no te va a votar. Así le dijo. Ella cayó en llanto porque nadie sabía de eso. Y este señor apareció solamente para decirle, no tengas miedo. Entonces, es en quien tú estás confiando. Y eso es lo que pasaba con estos muchachos. No era el milagro de ellos. El milagro se puede dar, no se puede dar. Es que yo confío en Dios. Y lo que Dios permita es lo mejor para mí. Aunque yo no lo entienda hoy. Aunque a ti te parezca, ¿qué puede haber de bueno en que me despidan del trabajo? Tranquilo, Dios sí sabe. ¿Qué puede haber de bueno en que yo haya perdido un familiar? Tranquilo, Dios sí lo sabe. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas resultan para bien.
Y como les digo siempre, no es que todas las cosas son buenas, sino que Dios tiene la capacidad de transformar lo malo en caminos enderezados. Y esa es la confianza que ellos tenían. Los apóstoles también enfrentaron una presión semejante cuando las autoridades le prohibieron anunciar a Cristo. Hechos 5:29. Me encanta esto. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, nosotros estamos muy tranquilos aquí todavía. Pero imagínense que le dijeran a usted, si usted viene aquí a la iglesia, le vamos a meter preso. Y no lo vamos a meter preso, lo vamos a llevar al circo romano para que los tigres y los leones se los coman. Y bajo esa circunstancia, la iglesia primitiva creció. Bajo esa circunstancia, la fe de ellos era tan grande, pero no era fe en que no los iban a llevar al circo, era fe en que estaban confiando en Dios. Y muchos de ellos fueron librados del circo, pero otros no. Otros murieron, otros fueron mártires de la iglesia. Entonces Dios amaba a unos más que a otros. No. Él en su soberanía sabe lo que hace. El problema es que nos cuesta a nosotros aceptar la voluntad de Dios. Y por eso es que los apóstoles no estaban promoviendo rebeldía contra la autoridad. Y esto me encanta, porque cualquiera que siente que lo están persiguiendo, como reacción normal, se levanta en contra de la autoridad. Y yo quiero que usted me diga, leyendo las páginas de los evangelios, si usted ve a un cristiano rebelándose contra la autoridad romana. Y eso es y uno dice, oye, pero qué sometido, oye, si te están buscando para matarte. Pero a pesar de eso ellos se mantenían firmes, se mantenían buscando cumplir con las cosas, hasta con la ley. Porque ellos saben en quién estaban confiando. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo pensando en esto, pensando en esos muchachos, actualmente muchos creyentes no enfrentan una estatua literal, una estatua de oro. Sí, no es que hay una estatua de oro allá afuera que diga Mulino, adórenla, y todos tengamos que adorarla. Pero sí encontramos presiones reales en el mundo de hoy. Presiones para silenciarnos, para escondernos, para modificar nuestras convicciones, para que aceptemos los matrimonios igualitarios, para que aceptemos todas estas locuras LGTB+, porque el mundo está presionando. Y como les decía, ya no hay una estatua de oro. Pero ¿cuáles serían las estatuas de oro de nuestro tiempo? Muchos creyentes pueden estar pensando en qué sería para nosotros. Un joven cristiano, por ejemplo. Yo leí en un libro que en las universidades hay una gran presión. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, yo tenía dificultad, más que todo con mi profesor de filosofía. Porque él era agnóstico y él quería que todos pensáramos de la misma manera que él, o sea, negáramos la existencia de un Dios. Y cuando uno se para firme y dice, profesor, con todo respeto, usted está equivocado. Y yo, ¿quiénes vieron la película Dios no está muerto? ¿Se acuerdan? La misma historia. Y muchas veces pararnos detrás de nuestras convicciones nos puede costar una nota, nos puede costar la carrera. Pero ahí es donde tú dices, no hay carrera que valga si yo negué a Dios. Ese puede ser tu estatua de hoy. Tu estatua de hoy también puede ser, como les decía, un jefe pidiéndote que hagas algo que no debe. Un comerciante puede recibir la propuesta de alterar la información para obtener una ventaja importante. Mira, pon menos ahí para el impuesto ahí. Ese puede ser tu estatua de hoy. Un creyente puede ser ridiculizado por mantener una visión bíblica sobre la verdad, sobre la familia, sobre la sexualidad. En otros lugares, confesar públicamente que Cristo todavía, es decir, que creemos en Él, todavía esto puede ser motivo para que nuestra vida peligre. Cada uno sabe cuál es la estatua de oro que te están pidiendo que adores. Y lo que Dios te está diciendo, pon tu fe en mí. No te importe el milagro, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Porque en el caso de estos muchachos, a lo mejor lo que ellos estaban pidiendo o lo que ellos pensaban es que Dios iba a evitar que ellos fueran echados al horno de fuego. La pregunta es, ¿fueron echados o no fueron echados? Sí, fueron echados. Y puede ser que en ese momento ellos dijeran, ay, Dios no falló. No, Dios no te falló. Dios se metió contigo en el horno de fuego. Y eso todavía tiene mayor valor, que Dios esté dispuesto a decir, mira, es necesario que pases por esa tribulación, pero tranquilo, yo voy contigo. Y dice la palabra que se veían que el mismo rey Nabucodonosor dice, espérate, no eran
No eran 3 y ahora se ven como 4. Y hay uno parecido como a hijo de hombre. Ese era Jesucristo presente con ellos. Y yo te aseguro, yo no sé qué situación tú estás pasando en este momento. Yo sé que tú viniste a la iglesia hoy posiblemente por una pérdida, posiblemente por el temor a una enfermedad. Algo tú estás pasando. Y sí, entiendo naturalmente tu oración. Señor, que eso no pase. Que ese dictamen del doctor no sea negativo. Que el informe de mi jefe no sea un informe que me despidan. Pero hoy Dios te dice, confía en mí. Tu vida está en mis manos. Y no hay nada que te ocurre que yo no esté en control. Siempre les digo, a veces oramos y decimos, Señor, toma control de esta situación. ¿Quién te dijo a ti que Dios había perdido el control? Él nunca perdió, Él sigue sentado a la derecha del Padre. Él está haciendo, intercediendo. Él no ha perdido el control. Lo que pasa es que nos entregó algo que se llama libre albedrío, que nos permite que hagamos como nos parezca. Pero después que tú haces lo que te parece, tú quieres que Dios enderece lo que hiciste torcido. Y ahí es donde Dios te dice, ajá, tú te salvas que yo soy un experto en enderezando caminos torcidos. Pero para hacer eso, tú te tienes que rendir a Él, no al milagro. Porque te repito, el milagro se puede dar como no se puede dar. Yo puedo orar por 5 personas y 3 se sanen y 2 no. Fue que no oré con suficiente fe con estos no. Es la voluntad soberana de Dios. Y es lo que Dios te está diciendo. Tú tienes que aprender a confiar en mí. Que yo sé lo que estoy haciendo. Aunque tú no lo entiendas. La estatua ha cambiado de forma, pero la presión sigue siendo la misma. Inclínate, adáptate y guarda silencio para evitar problemas. Mejor es que yo no diga que yo estoy en desacuerdo con tal o cual situación porque me van a votar. Que te voten. Tú eres un hijo de Dios. Y si no, Él tiene algo mejor para ti. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Nos está recordando que hay que tener una firme fe en Dios. Porque como les decía, ahora hay corrientes que te están enseñando fe en la fe. Si tú decretas, si tú declaras, entonces Dios está obligado. Es como que tú tienes la tarjeta de la fe y la metiste en el banco, ahí en el cajero, y como pediste con fe, Dios está obligado a hacer lo que tú dices que haga. Qué error más grande. ¿Cuándo dejó de ser Él el creador y nosotros las criaturas? ¿Cuándo se invirtieron los papeles? Esto no funciona así. Pero claro, yo no quiero que usted pierda la fe. Lo que yo quiero que usted entienda en quién estamos creyendo. Porque hay una realidad. Una realidad es que nosotros, que somos los hijos de Dios y que estamos marcados por el Espíritu Santo, también estamos pasando tribulación. Yo no sé usted, a menos yo tengo un par de tribulaciones por ahí que tengo que ver cómo peleo ahí, pero ya Dios me dijo, tranquilo, yo soy el que peleo tus batallas. Entonces estoy confiando en Dios, de que Él haga como quiere, no como yo quiera. Porque puede ser que yo estoy pidiendo una cosa y la solución que Dios tiene no es la que yo estoy proponiendo. Así que no es necesario que respondamos. Así dijeron los muchachos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya hemos decidido que nuestra fidelidad pertenece a Dios. Y Él te pregunta, ¿para quién es tu fidelidad? ¿Para tu jefe? ¿Para tu grupo social? ¿Para tener más likes en internet? ¿O para quedar bien con Dios? Esta historia de estos muchachos nos permite ver otra verdad. De que la fe verdadera descansa en el poder de Dios, aunque no entienda sus caminos. Hermano, qué difícil es tratar de entender los propósitos de Dios. Miren lo que dice el verso 17, el 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Eso es determinación. Es que esto es una verdadera fe que está descansando en el poder de Dios. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé en la capacidad que tiene Dios para mejorar mi situación. Y así como mi vida puede cambiar así y convertirse en un problema, también así se puede resolver. Créelo, dale un aplauso al Señor, créelo. Yo soy testigo del poder de Dios. Nosotros hemos visto gente con dictámenes, con exámenes, diciendo aquí hay un cáncer terminal y se ha orado por esa persona
y le han ido a hacer el examen y dice, no entiendo, pero no hay ninguna enfermedad. No entiendo. Yo tengo un sobrino que tenía un tumor alojado en la base del cerebro. Y mi hermano Carlos, que fue el que me ganó para el Señor, yo nunca lo escuché quejándose con Dios. Él es todavía un evangelista, un hombre de fe. Y él, a pesar de que su propio hijo tenía un tumor maligno en la base del cerebro, él todavía vivía con gozo. Y el gozo no es ausencia de problema. El gozo es, a pesar del problema, yo sé en quién estoy confiando. Y lo recuerdo como si fuera ayer, y mi esposa y mi familia también. Mi sobrino estaba en el hospital, ¿cómo se llama? El hospital de especialidades pediátricas. Oiga, usted sabe que los papás tienen que estar cuidando a los niños. Mi hermano le hablaba hasta al barrendero de Cristo. Ahí fueron evangelizados doctores, enfermeras, los papás de los otros niños, todos. Y claro, entre los papás hacen como una amistad porque todos están pasando el mismo problema. Nuestro hijo enfermo y casi todos en esa sala con enfermedades graves. Y mi hermano le decía, tengan fe en Dios. ¿Usted conoce a Dios? No, ven. Y les predicaba y les presentaba el evangelio, hacían la oración de fe. Y yo lo veía, honestamente, yo lo veía con un gozo. Y él se le olvidó que su hijo está allí con un tumor en la base del cerebro. Bueno, la gente le cogió cariño, porque la gente ama a los que te desean bien. A mí me pasa cuando voy a veces a hospitales. No sé si usted ha ido a orar por alguien en un hospital. Voy por una persona, el hermano que está hospitalizado en el tercer piso de la especializada cama 4. Y cuando estoy orando, me están mirando los demás y que usted puede orar por mí también. Y una oración no se le niega y uno va y se la da. Y así mi hermano oraba por la gente. Y todo el mundo esperaba que a lo mejor ellos también, porque ellos te preguntaban, él ora por nosotros, ¿y qué tal del hijo de él? Bueno, mi sobrino, tú conoces, Samuel, a Carlito. Mi sobrino le llegó el día de la operación, ya le iban a extinguir, y le dijeron a mi hermano, esta operación es delicadísima, porque para llegar a donde está el tumor, iban a llegarle por la nariz. Iban a meter una sonda y por ahí es que iban a llegarle a la base del cerebro. Podían tocarle algunos nervios, podía quedar ciego, podía quedar mudo, paralítico, todo eso a consecuencia de esa operación. Bueno, para estar seguro de cómo proceder, el doctor le dice, vamos a hacer unos últimos ultrasonidos y rayos X para ubicar bien todo. Así que la operación va a ser como en 3 horas. Primero le vamos a hacer los exámenes. Le fueron a hacer los exámenes. Doctor, el muchacho que usted quiere que le haga sí, es ese. No, este no tiene nada. No, este no tiene nada. Nada. El mismo tumor que se alimentaba de la sangre del cerebro. Yo no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Que el Dios, Señor del cielo y de la tierra, se llevó. Entonces, dice, uno no entiende lo que Dios está haciendo. Porque bajo qué circunstancia un evangelista hubiera estado un mes predicando en una sala de hospital. Pero Dios permitió que ese muchacho fuera a ese hospital y que ellos sufrieran en carne propia lo que otro está sufriendo. Porque es muy fácil decirte, cuánto lo siento por lo que estás pasando, pero nadie sabe lo que tú estás pasando, hermano. Solo el que se pone tus zapatos sabe cuánto aprieta. Y Dios lo colocó en esa posición para glorificar su nombre. Sea el nombre de Dios glorificado. Y muchas personas fueron salvas, pero cuando digo muchas. Y si no, ¿qué hubiera pasado si bueno, no lo entendemos. Hoy, casi 20 años después, mi sobrino ya es papá. Aquí mismo dedicamos hace un par de meses al bebé. Y cuando yo lo veo, digo, ese es un milagro que camina. Esa es una muestra de la fe poderosa en Dios, no fe en la fe, porque Dios va a hacer de la manera que Él considere. Y eso es lo que Dios nos está hablando, hermanos. Dios puede librarte del horno de fuego, sí, pero Dios también puede hacer que atravieses el horno de fuego. Y si eso es así, confía. Dile al que tienes al lado, confía, no te queda otra. Tienes que confiar. Miren lo que decía Job. Me encanta porque Job es el libro del sufrimiento. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea,
el que está hablando es un hombre que conoce a Dios. Y aún así, estamos hablando de Job. Y ustedes saben cuál fue lo que dijo Dios cuando hablaba con Satanás, lo que le dijo de Job. ¿Has conocido a mi hijo Dios, a mi hijo Job? Ninguno como él. ¿Tú te imaginas que en el cielo hablaran de ti así? Te voy a decir la verdad, a veces estamos más preocupados para ver qué dicen en las redes sociales o qué dicen los hermanos de ti. A mí me gustaría que en el cielo se hable así de mí. Y todos debíamos decir algo. Pero claro, ese era Dios. Miren, yo siempre he dicho que hasta Satanás es empleado de Dios y no le pagan. Porque eso es como los niños. Es los niños cuando tú dices que a que tú no te atrevas a saltar allá, eso es para decirle salta. Y entonces Dios utilizó a Satanás con toda su maldad para llevar a Job a un estado de relación con él más grande. Tú no sabes lo que Dios está haciendo contigo. Tú no sabes para qué es el horno de fuego si estás en él. Lo que te puedo asegurar es que si tú estás confiando en Dios, no en el milagro, confiando en Dios, sea lo que sea que estés pasando, va a ser para tu bien. Pastor, se dice fácil porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando. No, en mi manera yo sé lo que es. En mi manera yo lo estoy pasando o lo he pasado. Puede que lo tuyo sea una situación económica y lo de otro sea una situación de salud, pero al final problema es problema. Tú no quieres problema. Tú no quieres problema. Tú quieres pasar. Es más, el agua me está dando aquí. No me hagan olas porque me ahogo. No, no. Con Dios tú vas a tener que caminar en medio de tempestades. Y va a haber momentos de ola. Y va a haber momentos donde tu fe realmente tiene que ser probada. Y por eso es que Dios no va a permitir que estemos en dos aguas. Tú no puedes adorar a dos dioses. O estás bien con uno y aborreces al otro, o viceversa. Tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Soy cristiano el domingo en la iglesia, pero el lunes, martes estoy haciendo lo que me da la gana para que la gente en el trabajo crea que yo soy chévere. Eso no puede ser así. No puede ser así. Y aquí es donde Dios nos dice, miren, Pablo lo reconoció y en su segunda carta a los Corintios, miren lo que dice el 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que Dios no respondió eliminando el problema, sino sosteniendo a su siervo en medio del problema. Y el milagro no siempre consiste en cambiar la circunstancia, hermano. El milagro puede consistir en que al dar gracias suficientemente a Dios, entonces todo el panorama cambia. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, puede ser que cuando tú te levantes de orar, el problema está ahí. Lo que cambia es la manera como tú percibes el problema. El problema está. El problema puede estar. Pero Dios prometió estar contigo. Pensaba ahora, miraba ya a los esposos García. Gia está enferma todavía, ¿verdad? ¿Y tu fe cómo está? Me hago entender. Ustedes recuerdan, los que asiduamente venimos cuando tuvimos ese domingo, recuerdo todo un culto normal, y los esposos García se fueron, y en la noche me llaman que están en el hospital, que Gia estaba mal, que no sabían qué tenía, que estaba muy grave. Muy grave. Pastor, ore, ella está muy grave. Y resultó que tenía una afectación inmunológica. O sea, nadie sabía, tuvo que venir yo no sé dónde salió ese doctor, pero tuvo que venir uno que dio con el problema. Ahora eso se ha convertido en una condición. Es como, un día le decía yo a una persona que trabajaba para mí, es que yo estoy embarazada, el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una condición. Y tú te adaptas a la condición. Mi esposa es pequeña, ella en la cocina tiene una escalerita. ¿Por qué? Porque para llegar a las latas de leche que están arriba, tiene que treparse en una escalerita para cogerla. ¿Eso va a cambiar? No. Entonces, ella va a seguir. Entonces tú te tienes que adaptar a la condición. Entonces tú dejas de quejarte. Porque tú dices, Señor, yo no entiendo, pero si tú me estás permitiendo pasar por este horno de fuego, es porque tú tienes un propósito. Porque ustedes sabrán lo que pasó con Nabucodonosor después que vio a 4 en vez de 3 en ese horno. Cuando vio que ellos salieron de ese horno sin que un pelito se le hubiera quemado.
Entonces el objetivo por lo cual Dios lo permite puede ser 1000 veces superior a lo que tú crees que te estás pasando. No se trata de ti, la gloria es de Dios. Wow. Miren, hace algunas semanas pues todo el mundo observó con dolor las imágenes de ese terremoto que golpeó a Venezuela y todavía estamos impactados. Y mientras algunos lograron salir, ¿cuánto nos regocijamos cuando veíamos estos testimonios de estaba el niño y después de 6 días lo sacaron? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle el otro lado de la moneda, también hay gente que no salió viva. Y la pregunta es, ¿Dios no estaba ahí? Dios estaba ahí, hermano. Entonces no se trata de poner en que Dios quería más a este, no quería a este. Es más, sí, se cayeron edificios. Y la gente pone el video donde estaba la gente como adorando a Satanás. Ustedes vieron esos videos, ¿no? Pero no les ponen el video de una iglesia que se derrumbó con todos los creyentes adentro. Ese es el otro lado de la moneda. Lo que pasa es que a veces manipulamos la información para dar a vender una imagen que queremos. Pero el mismo Dios que permitió que se cayera un edificio fue el mismo Dios que permitió que esa iglesia se derrumbara. Y Él sigue siendo Dios. La fe tiene que estar puesta en Dios, no en la circunstancia. Muchos creyentes en nuestros países oran por sanidades de un hijo, por la restauración de un matrimonio o por un empleo que no llega, pero frente a estas realidades surgen preguntas difíciles. ¿Por qué Dios sana a uno y no sana a otros? ¿Por qué libra milagrosamente a algunos y permite que otros enfrenten el sufrimiento? Les voy a ser sincero, yo cuando preparaba esto me metí duro con el Señor y la Biblia no responde todas estas preguntas, pero sí nos revela una verdad, y una verdad que es suficiente para nosotros, que Dios nunca deja de ser poderoso, aunque sus caminos superen nuestra comprensión. Muchas veces no vamos a comprender lo que Dios está haciendo, no vamos a entender por qué se llevó a ese familiar, por qué me despidieron. No, tú no lo entiendes, tú nada más dices, estoy pasándola mal, y sí la estás pasando mal, pero tú eres un hijo de Dios y tienes que aprender a confiar y tener fe en Él. Nuestro Dios puede hacerlo, decían los muchachos, y aunque sus caminos sean más altos que los nuestros, seguiremos confiando en Él. Y hay otra verdad importante de estos muchachos, que la fe verdadera permanece fiel aun cuando Dios decida actuar de otra manera. Dios no siempre va a actuar de la manera que tú quieres. Y esta es la parte que nos cuesta. Señor, oro para que me den un trabajo de gerente en tal empresa. ¿Y si Dios no le da la gana? Oro, Señor, para casarme con Juanita. ¿Y si Dios quiere que te cases con Pepita? Se trata de la voluntad de Él. Miren lo que dice el versículo 18. Yo sigo estando en Daniel 3. Y si no, que esta es la presa del tamal. Y si no, diga conmigo, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos estatuas de los que no. Esto es la parte hermosa, porque estas 3 palabras constituyen una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban completamente convencidos de que Dios tenía el poder para librarlo. Sin embargo, su obediencia no dependía del milagro, su obediencia era a Dios, pasara lo que pasara. Y es lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Seguiremos nosotros adorando a Dios mientras estamos esperando que el milagro se cumpla? ¿Dejaremos de culparlo a Él de todo lo que nos está pasando? La fe madura es diferente a una fe superficial, porque la fe inmadura dice, seguiré a Dios mientras Él haga lo que yo espero. Pero la fe madura dice, seguiré obedeciendo a Dios porque Él sigue siendo digno de mi obediencia, aun cuando sus caminos yo no los entienda. Entonces nosotros tenemos que llegar a un grado de relación con Dios para entender por qué Él está permitiendo cosas en nuestra vida. Porque definitivamente todos estamos pasando situaciones. ¿Hay alguien que no tenga ningún problema aquí hoy? ¿Habrá alguien que no tiene ningún problema? Sí, yo tan tranquilo, tienes razón. Los niños felices. Los niños felices. Y miren, ¿qué uno ve en la Biblia? Porque la Biblia, me encanta la Biblia, porque la Biblia te permite ver las cualidades de grandes hombres de Dios, ¿verdad que sí? Que hasta tú dices, yo quisiera ser como David. ¿Qué decía la Biblia sobre David? ¿Qué dice Dios sobre David? ¿Un hombre como?
conforme al corazón de Dios. Pero ese mismo hombre también asesinó, también adulteró, y la Biblia no lo escondió. Entonces, cuando yo hablo de fe en Dios, obligatoriamente me tengo que ir a la carta a los Hebreos. Es la carta de la fe, y comienza definiendo en el 11.1 qué es la fe. Y dice el 11.1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo sabemos de memoria. Y luego hace hasta una lista, oiga, una lista de los héroes de la fe. Eso está en el 11.37, me parece. No, un poquito más adelante. Y habla de quiénes fueron, y David, y el otro, y hace una lista que uno dice, hey, este es el top 10 de los hombres de la fe. Yo quisiera que mi nombre estuviera en esa lista. Pero cuando usted sigue leyendo la carta a los Hebreos, un poquito más adelante, después de haber hecho la lista, mire lo que dice en el 11.37. ¿Quieren que le diga lo que dice de ellos mismos? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ay, pastor, ya yo no quiero ser como los hombres de fe. Porque nada más vemos un lado de la historia. Y no es que ellos perdieron, es que Dios te está demostrando que para estar en ese ranking de los hombres de fe, tú tienes sí o sí que pasar por tribulaciones. Porque la tribulación es la escuela que hace madurar nuestra fe. La fe se fortalece a través de la prueba. Cuando tú dices, no tengo paciencia, dame paciencia, Señor, estás pidiendo prueba, hermano. No hay de otra. Es que este chiquillo me tiene, dame paciencia. El chiquillo te va a seguir sacando canas verdes. Porque la única manera de generar paciencia es a través de las pruebas. Miren, y me llamó la atención cuando descubrí esto en el libro de los Hebreos. Porque lo extraordinario que yo vi aquí es que todos aparecen en el mismo capítulo. En el mismo capítulo, ni siquiera en otro capítulo. ¿Y por qué? Porque el héroe de Hebreos 11 nunca fue el milagro. El héroe siempre fue la fe en Dios. Ese es el centro. A veces nosotros pensamos que estamos destacándolos a ellos. No, aquí lo que está destacando es la fe que esta gente tenía en Dios. Y es la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Mira, yo sigo viendo, yo me extasío cuando me meto en la palabra y me quiero comer y chuparme los huesos. Porque en distintas regiones del mundo hay creyentes que cada domingo también entran a templos como nosotros. Pero quizás no van a regresar con vida a su casa. Ahí sí la fe está siendo probada. Y nosotros, si está nublado, no lloviendo, nublado, ya no queremos ir a la iglesia. Porque va a llover. Diga la verdad, quiere ver el juego. ¿Quién juega hoy? Hoy no hay juego. Aleluya, por eso la iglesia está llena. Hoy no hay juego. El viernes, el miércoles. Nosotros también estamos viviendo en una generación que está recibiendo esta influencia de los mensajes del mundo que te quiere hacer negar tu fe. Todos nosotros tenemos un ¿y si no? Todos tenemos. ¿Y si no llega la sanidad? ¿Y si no se restaura mi matrimonio? ¿Cuál es tu y si no? ¿Y si no consigo el empleo? ¿Y si no entiendo por qué Dios permitió esa pérdida? Si Dios decidiera actuar de una manera distinta a la que tú esperas, la pregunta es, ¿seguirá siendo suficiente para que continúes adorándolo? Esa es la fe que Dios quiere fortalecer en ti. Eso es lo que Dios quiere de ti. No una fe falsa y fingida, sino una fe que puede atravesar cualquier tribulación, cualquier tormenta, y que tú te permanezcas ahí firme. Mira, mientras los músicos se preparan, yo quiero concluir diciéndoles algo. Nosotros vivimos en una generación que ha aprendido a confiar en Dios mientras todo marcha bien. Pero Daniel 3, esto que acabamos de leer aquí en la palabra, nos recuerda que la verdadera fe no se demuestra después del milagro, sino antes del milagro. Por eso se llama fe. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. Miren, a la 1 de la tarde todos saben lo que jugué la lotería. Así decía la vecina. Todo el mundo sabe después lo que el director del equipo de fútbol tenía que haber hecho. Todos sabemos, pero en el momento nadie sabe.
Nadie supo. Ahora todos somos directores. La fe es confiar antes de que el milagro se dé. Y yo, pensando en Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos decidieron permanecer fieles cuando el horno seguía encendido, porque habían comprendido que Dios sigue siendo digno de obediencia, aunque el horno lo hayan puesto 7 veces más caliente. ¿Te estás quemando? ¿Sientes que el horno está fuerte? Hoy Dios te está hablando. No importa la temperatura que está el horno. Dios dice, yo tengo el poder para librarte de él o para hacerte que sobrevivas a él. Sea lo que sea, debemos confiar en Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Solo tú sabes la tribulación que estoy pasando. Solo tú sabes el dolor que me aflige y me roba el sueño en las noches. Que me quedo viendo el abanico dando vueltas porque no logro entender por qué tú permites que un hijo tuyo pase por esta situación. Señor, yo te pido, Señor, que pases de mí esta copa. Pero como dijo Jesús, hágase tu voluntad en mi vida. Realmente no entiendo mucho de lo que estás haciendo, pero hoy decidí que no tengo que entenderte. Hoy decidí que tengo que obedecerte. Y es por eso, Señor, que estamos aquí todos tus hijos reunidos, suplicándote, Señor, que hagas algo por nosotros, pero que seas tú quien decida lo que vas a hacer, porque no somos nosotros quien para decirte cómo resolver nuestra situación. Lo que sí estamos confiando en que tú tienes la última palabra, y esa última palabra es buena, es perfecta y aceptable para nosotros. Tú nos haces, Señor, servirte con amor. Tú nos haces pasar por el mar lleno de tempestad, porque yo confío en un Dios que le puede decir al mar, calma, calla, y el mar enmudece.